Escritos de filosofía política de Mijail Bakunin. Parte 4. Tácticas y métodos de actuación. 8. Programa revolucionario para los campesinos. Hay que enviar agitadores al campo como voceros de la revolución. La regla general al respecto es que quien quiera propagar la revolución debe comenzar por ser el mismo verdaderamente revolucionario. Uno debe de tener el diablo dentro para ser capaz de sublevar a las masas. De otra manera, solo se hacen discursos huecos y ruidos estériles, pero no actos revolucionarios. Por consiguiente, los agitadores deben estar revolucionariamente inspirados y organizados. Deben llevar la revolución en su mente y en su corazón si quieren promoverla y suscitarla. Y luego deben elaborar un plan, una línea de conducta acorde con el propósito que se formularon a sí mismos. ¿Cuál es ese propósito? Es no imponer la revolución a los campesinos, sino provocarla y hacerla surgir en ellos. Una revolución que es impuesta sobre el pueblo, ya sea por un decreto oficial o por la fuerza de las armas, no es una revolución sino su opuesto, pues provoca necesariamente la reacción. Al mismo tiempo, los agitadores deben presentarse en el campo como una fuerza respetable y capaz de hacerse respetar. No, por supuesto, para emplear la violencia sobre los campesinos, sino para quitarles las ganas de reírse y maltratarlos antes de haberlos escuchado. Los campesinos son algo toscos y burdos, y las naturalezas así son fácilmente arrastradas por el prestigio y las manifestaciones de fuerza, aunque puedan muy bien rebelarse contra ella si se les impone condiciones que vayan en contra de sus instintos y de sus intereses. Ante eso deben estar prevenidos los agitadores. Deben recordar que no están para imponer nada, sino para estimular y animar. Naturalmente, lo que pueden y deben hacer al comienzo es eliminar todo lo que pueda entorpecer una propaganda eficaz. Por tanto, su primera tarea será destruir sin derramamiento de sangre toda la administración municipal, necesariamente infiltrada por elementos bonapartistas, orleanistas y legitimistas, apresando, deportando y, si fuera necesario, encarcelando a los burócratas municipales, así como a todos los grandes terratenientes reaccionarios y a los sacerdotes conjuntamente, por ninguna otra razón que su conveniencia secreta con los prusianos. La municipalidad legal debe ser reemplazada por un comité revolucionario formado por un reducido número de campesinos, los más enérgicos, los más sinceramente convertidos a las causas de la revolución. Pero antes de constituir ese comité, habrá que haber provocado un gran cambio en los sentimientos de la gran mayoría de los campesinos, si no en todos ellos. Es esencial que esa mayoría se apasione por la revolución. ¿Cómo puede producirse ese milagro? Por interés. Se dice que el campesino francés es codicioso. Muy bien, esa codicia debe ser apuntada a los intereses de la revolución. Hay que ofrecerles y darles de inmediato grandes ventajas materiales. Existe un solo medio para llevar a cabo este programa: hablarles e impulsarlos hacia donde los guíe sus propios instintos. Ellos aman la tierra, pues que la tomen y que echen de ella a todos los propietarios que la explotan gracias al trabajo ajeno. No sienten el menor gusto en pagar hipotecas e impuestos, que no las paguen más. Que aquellos que no se preocupan por pagar sus deudas privadas dejen de ser obligados a pagarlas. Por último, aborrecen la conscripción, pues que no se les obligue a proporcionar soldados al ejército. El propio interés revolucionario impulsará a los campesinos a luchar contra los invasores. Pero, ¿quién habrá de combatir a los prusianos? Al respecto no teman nada. Cuando los campesinos hayan sentido y experimentado las ventajas de la revolución, darán para defenderla más dinero y más hombres que los que podrían obtener de ellos la acción común del Estado o las medidas extraordinarias adoptadas por él. Los campesinos harán contra los prusianos lo mismo que hicieron en 1792. Para ello deben obsesionarse con la furia de la resistencia, y solo una revolución anarquista puede infundirles ese espíritu. La propiedad como mero hecho. Al permitir que se repartan las tierras arrancadas a los propietarios burgueses,
¿No se establece sobre un fundamento nuevo y más sólido la propiedad privada? De ninguna manera, pues carecerá de la consagración jurídica y política del Estado en la medida en que el Estado y toda la institución jurídica, la defensa de la propiedad por el Estado, el derecho de la familia, incluida la ley de herencia, habrá necesariamente desaparecido en el inmenso torbellino de la anarquía revolucionaria. Ya no habrá derechos políticos ni jurídicos, solo habrá hechos revolucionarios. La propiedad dejará de ser un decreto, será reducida a un mero hecho. Pero dirán, en ese caso será la guerra civil, pues si la propiedad privada no va a ser garantizada de ninguna manera y por ningún poder externo, ya sea político, administrativo, jurídico o policial, sino que va a ser defendida solo por los esfuerzos de los propietarios, todos querrán apoderarse de la propiedad de los demás y el más fuerte despojará al más débil. ¿Pero qué evitará que los débiles se unan para despojar al más fuerte? Sin duda, al comienzo las cosas no se desarrollarán apaciblemente. Sobrevendrá un periodo de agitación y lucha. El orden social, santo de los santos para la burguesía, se verá alterado y los resultados inmediatos derivados de este estado de cosas podrán aproximarse mucho a lo que se llama guerra civil. El temor a la guerra civil, sí, será la guerra civil. ¿Por qué estigmatizan? ¿Por qué temen tanto la guerra civil? Me pregunto, tomando a la historia como guía. ¿Fue la guerra civil o el orden impuesto por algún gobierno tutelar el que produjo grandes pensamientos, grandes caracteres, grandes naciones? ¿Acaso por la fortuna de haberse escapado de la guerra civil durante los últimos 20 años tienen ustedes una gran nación que no es tan indefensa como para que los prusianos puedan tragarla de un bocado? Volviendo al tema del campo, les pregunto, ¿quieren ver a 10 millones de campesinos unidos contra ustedes en una masa sólida y compacta, impulsada por un odio compartido suscitado por sus decretos y su violencia revolucionaria? ¿O preferirían en cambio que esa revolución anarquista provocara en sus filas una profunda escisión que les permitiera formar un poderoso partido entre ellos? ¿No ven, pues, que los campesinos son tan atrasados precisamente porque la guerra civil todavía no los ha dividido? Su masa compacta es simplemente un rebaño humano muy poco capaz de desarrollar y casi impermeable a la propaganda ideológica. La guerra civil, por el contrario, al dividir esa masa compacta, engendra ideas, creando una diversidad de intereses y aspiraciones. Los campesinos no carecen de alma o de instintos humanos, pero carecen de espíritu. Pues bien, la guerra civil ha de dárselo. La guerra civil en el campo abrirá de par en par las puertas a la propaganda de las ideas revolucionarias y socialistas. Ustedes tendrán, repito, lo que no tienen aún, un partido, y en él podrán organizar de manera amplia un verdadero socialismo, una colectividad inspirada y animada por la más completa libertad. La guerra civil en el campo dará como resultado un mejor orden social. No teman que la guerra civil y la anarquía conduzcan a la destrucción de las poblaciones campesinas. En toda sociedad existe mucho instinto de conservación, de inercia colectiva, que la protege contra el peligro de la aniquilación y que precisamente hace tan lento y difícil el proceso de la acción revolucionaria. La sociedad europea de hoy, en los pueblos así como en las ciudades, inclusive más en los pueblos, se ha quedado dormida, ha perdido bajo el tutelaje del Estado toda energía, todo poder e independencia de acción y de pensamiento. Unas pocas décadas más en esas condiciones, y ese sueño puede terminar en la muerte. No teman que los campesinos se devoren entre sí, porque la autoridad pública y el derecho penal y civil dejen de contenerlos. Tal vez al comienzo traten de hacerlo, pero no han de tardar en convencerse de la imposibilidad material de seguir por ese camino y entonces procurarán entenderse, transigir y organizarse. La necesidad de comer y de dar de comer a sus hijos y, por consiguiente, la necesidad de trabajar la tierra y proseguir con todas las labores del campo, así como la necesidad de proteger su hogar, su familia y su propia vida contra ataques imprevistos. Todo ello ha de obligarlos indudablemente a entrar en algún tipo de acuerdo mutuo.
y no crean que si estos acuerdos se concertan fuera del tutelaje de una autoridad oficial y se producen por la fuerza de las circunstancias, los campesinos más fuertes y más ricos ejercerán una influencia dominante. Una vez que la riqueza de los ricos no esté protegida por las leyes, dejará de ser un poder. Los campesinos ricos son actualmente poderosos porque están amparados por los funcionarios del Estado, porque son respaldados por el Estado. Con la desaparición de ese respaldo y ese poder también desaparecerán. En cuanto a los campesinos más astutos y económicamente más fuertes, tendrán que dar paso al poder colectivo de las masas campesinas, del gran número de campesinos pobres, una masa hoy esclavizada y reducida a un sufriente silencio, pero que la anarquía revolucionaria volverá a la vida y dotará de un poder irresistible. La función progresista implícita en la guerra civil. La guerra civil, tan funesta para el poder de los estados, es, por el contrario y justamente por esa causa, siempre favorable para despertar la iniciativa popular y al desarrollo intelectual, moral e incluso material del pueblo. La razón de ello es muy sencilla. La guerra civil perturba y trastorna esa disposición de carnero de las masas, tan cara a todos los gobiernos, pues convierte a los pueblos en rebaños a los que se esquilma a voluntad. La guerra civil rompe la monotonía embrutecedora de su existencia cotidiana, rutinaria y desprovista de pensamiento, obligándolas a reflexionar sobre las pretensiones de los distintos príncipes o partidos que se disputan el derecho de oprimirlas y explotarlas. Y eso a menudo las lleva a comprender, si no en forma consciente, sí al menos instintiva, la verdad profunda de que ninguno de los partidos rivales tiene derecho sobre ellas y que todos son igualmente malos. Además, en el momento en que despierta la mente colectiva del pueblo, que por lo general se mantiene en un estado de sopor, necesariamente se hace sentir en otros aspectos, se agita, rompe con su inercia terrena y, trascendiendo los límites de una fe mecánica, sacudiéndose el yugo de las representaciones tradicionales y petrificadas que han ocupado el lugar de los verdaderos pensamientos, somete todos sus ídolos de ayer a una ferviente y severa crítica, guiada por su propio sentido común y por su equitativa conciencia, a menudo más valiosa que la ciencia. Así despierta la mente del pueblo y con ese despertar llega el instinto tan humano y sagrado de la rebeldía, origen de toda emancipación. Simultáneamente se desarrollan en él la moral y la prosperidad material, esos dos hijos gemelos de la libertad. Esa libertad, tan beneficiosa para el pueblo, encuentra apoyo, garantía y aliento en la propia guerra civil que, al dividir las fuerzas de los opresores, de los explotadores, tutores y amos del pueblo, socava necesariamente el nefasto poder de unos y de otros. La guerra civil no deteriora sino que aumenta el poder exterior de una nación. Pero la guerra civil no paralizará la defensa de Francia, pese a ser ventajosa desde otros puntos de vista. Esta lucha interna entre los habitantes de cada comunidad, agravada por la lucha entre los comunas, ¿no va a entregar a Francia en las manos de los prusianos? De ningún modo. La historia demuestra que las naciones nunca se sintieron tan poderosas en sus relaciones con el exterior como cuando se encontraban profundamente agitadas y revueltas en su vida interna. Y por el contrario, nunca fueron tan débiles como cuando algún tipo de armonía prevalecía aparentemente en ellas. Eso es muy natural. La lucha es vida y la vida es poder. Para convencerse de esto solo hay que comparar dos épocas, o más bien 4 épocas, de la historia francesa. Primero, la Francia surgida de la Fronde, desarrollada y templada por las luchas de la Fronde. Después, la Francia del temprano reinado del joven Luis XIV contra la Francia de los últimos años de su reinado, con la monarquía firmemente establecida, unida y pacificada por el gran rey. Comparen la primera Francia, resplandeciente de victorias, con la segunda Francia, marchando de derrota en derrota hacia la ruina. Asimismo, comparen la Francia de 1792 con la Francia de hoy. En 1792 y en 1793, Francia estaba desgarrada por la guerra civil, una conmoción violenta,
Una lucha a muerte cubría toda la República. Empero, Francia rechazó exitosamente la invasión de casi todos los demás poderes europeos. Sin embargo, en 1870, la Francia del Imperio, unida y pacificada, fue derrotada por el ejército alemán y se desmoralizó hasta tal punto que uno debe temer hoy por su existencia.